Hoy, en Guardianes Mitológicos, no vamos a contarte el mito, vamos a contemplarlo, porque después de seguir el hilo, literalmente, de la historia de Ariadna, Teseo, el Minotauro y Dionisio, ha llegado el momento de detenernos en lo que más nos fascina. Cómo el arte ha reinterpretado este mito a lo largo de los siglos. Pintores, escultores, soñadores del pasado que tomaron pinceles y cinceles para plasmar momentos clave del mito. La tensión antes del combate, el instante del amor, la traición, el abandono, la transformación, todo eso quedó fijado en lienzos, mármol y frescos que todavía hoy nos dejan sin palabras. Además, visitaremos el mismísimo palacio de Cnosos. ¿Será ese el verdadero laberinto? Y reflexionaremos sobre La casa de Asterión de Borges, un cuento moderno que da voz al propio Minotauro. Pónganse cómodos, porque iniciaremos este recorrido como si estuviésemos en un podcast de arte e historia. Visualicen conmigo cada escena, y por supuesto no olviden el hilo de Ariadna para no perderse en este fascinante laberinto narrativo. Comenzamos. Nuestra primera parada nos sitúa ante representaciones del encuentro épico entre Teseo y el Minotauro. Este momento, el héroe ateniense enfrentando al monstruo mitad toro, mitad hombre, ha capturado la imaginación de artistas desde el Renacimiento hasta el neoclasicismo. Veamos algunas obras clave y cómo cada artista inmortalizó la pelea en su propio estilo. El Casone renacentista de Aviñón, alrededor del año 1510 a 1515. Imaginemos un cofre matrimonial en la Italia del siglo XVI, decorado con pinturas de temas mitológicos. En uno de sus paneles, atribuido al anónimo maestro de los Casoni Campana, se despliega toda la historia de Teseo. En el primer plano, Teseo llega con armadura y es recibido por las princesas Ariadna y Fedra frente al palacio del rey Minos. Más al centro, vemos a Teseo adentrándose en el laberinto mientras Ariadna le entrega el famoso hilo. Fíjense en un aro en la pared que marca el inicio del hilo. Dentro del laberinto, en una escena llena de movimiento, Teseo lucha y mata al Minotauro. Al fondo, el pintor incluso mostró al monstruo causando estragos en Creta, antes de ser confinado, y a la izquierda podemos ver a Teseo regresando victorioso al barco acompañado por Ariadna y Fedra. Es increíble cómo en un solo cuadro se narran varias escenas a la vez, como si de un cómic renacentista se tratara. La paleta de colores probablemente sea tempera u óleo sobre madera, con tonos atenuados por el tiempo, y un estilo algo ingenuo pero lleno de encanto narrativo. Esta obra, hoy en el Petit Palais de Aviñón, estuvo siglos atribuida a la escuela de Luca Signorelli, pero ahora sabemos que fue obra de un maestro anónimo, parte de la colección del Marqués Campana. Resulta emotivo ver cómo, ya en 1500, alguien pintó con detalle el momento en que Teseo vence al Minotauro y libera a Atenas del tributo humano, incluyendo también el descuido fatal de la vela negra en la nave que provocará la tragedia de Egeo. Un storytelling completo en un solo panel. Teseo combatiendo al Minotauro, de Etienne Jules Ramy, 1826. Demos un salto al neoclasicismo francés. Estamos ahora en los jardines de las Tullerías de París, ante un grupo escultórico de mármol blanco. Es una escultura monumental de 2.12 metros, encargada en 1822 por el rey Luis XVIII y esculpida por Etienne Jules Ramy. Imaginemos la escena al atardecer, con la luz dorada resaltando los volúmenes de la piedra. Teseo aparece como un joven atlético semidesnudo, con la musculatura idealizada, en el momento culminante de la pelea. Tiene al Minotauro derribado a sus pies, agarrándolo por la cabeza. Recordemos que el monstruo tiene cuerpo humano y cabeza de toro, mientras levanta en alto su brazo armado con una maza, listo para asestar el golpe final. La composición es dramática. El Minotauro está medio arrodillado, forzado hacia el suelo, y Teseo domina la escena con gesto decidido. Ramy sigue aquí la tradición clásica de héroes victoriosos, quizá inspirándose en relieves grecorromanos. De hecho, la obra fue exhibida primero en el Louvre en 1827 y luego trasladada a las Tullerías en 1832. Como espectadores, casi podemos sentir la tensión congelada en el mármol, los músculos tensos de Teseo, la desesperación del Minotauro. Ramy añade patos a la pieza, pero con sobriedad neoclásica. Rostro sereno del héroe, ideal de virtud, triunfando sobre la bestialidad. Un detalle curioso es que esta escultura se realizó en paralelo al resurgir de Francia tras años convulsos. Quizás Teseo simboliza también la razón triunfando sobre la barbarie, un mensaje muy acorde al espíritu ilustrado post-revolucionario. Teseo y el Minotauro de Antonio Canova, 1782. Viajamos ahora a Londres, a la sala 22 del Victoria and Albert Museum, donde nos espera una de las joyas del neoclasicismo. La escultura de Antonio Canova representa el momento después de la victoria. ¿Y qué vemos? Un Teseo joven, de belleza idealizada, sentado tranquilamente sobre el cadáver del Minotauro. ¡Qué imagen tan atípica para una batalla mítica! En lugar de la acción frenética, Canova elige el instante de calma posterior. Teseo descansa, apoyando su mano en la cabeza del monstruo vencido, con una expresión más contemplativa que triunfal.
Su anatomía perfecta, esculpida con la suavidad del mármol pulido, encarna aquello de la noble sencillez y serena grandeza que proclamaba Winckelmann. De hecho, cuando esta obra se presentó en Roma, los primeros en verla pensaron que era una escultura griega antigua recién descubierta, no podían creer que fuera obra de un artista moderno de 24 años. Canova concibió esta escena como un símbolo de la Ilustración, la razón, Teseo, dominando a la irracionalidad, el Minotauro. Si nos fijamos, Teseo sostiene en su mano el asta rota del Minotauro o quizá la porra, pero reposa, sin alardes. La composición triangular y estable transmite paz tras la tormenta. Esta pieza fue encargada por el embajador veneciano Zulian, y Canova puso tanto empeño en ella que cimentó su fama internacional. Ante ella, nosotros casi esperamos que Teseo levante la mirada en cualquier momento, respire hondo tras la pelea y se pregunte, ¿y ahora cómo salgo del laberinto? Por suerte Ariadna le dio la solución. Teseo y el Minotauro de Giuseppe Camarano, 1824. Terminemos este capítulo heroico en el sur de Italia, en el espléndido Palacio Real de Caserta. En uno de sus salones hay un gran mural pintado por Giuseppe Camarano, artista neoclásico napolitano. La obra, de 1824, muestra a Teseo tras derrotar al Minotauro, en una actitud de respiro victorioso. Visualicemos el mural, Teseo de pie, o quizá recostado, aún con la espada en mano, contemplando el cuerpo sin vida del Minotauro a sus pies. Tal vez Ariadna esté a un lado. Camarano también pintó sobre Ariadna en otros contextos, pero el foco está en el héroe. Los colores son propios del neoclasicismo italiano tardío, con una iluminación dramática al estilo de teatro de ópera. Recordemos que Camarano fue escenógrafo además de pintor. Esta pintura decorativa encajaba perfecto en la suntuosidad de Caserta, la Versalles italiana. Podemos imaginar a los nobles del siglo XIX mirando hacia arriba este mural y reflexionando sobre el significado. Teseo representa la virtud y coraje, habiendo vencido la oscuridad del laberinto. Es un antecedente visual de un héroe exhausto pero elevado moralmente. Entre mármoles y frescos, la leyenda del Minotauro seguía viva en los palacios, inspirando a las élites a buscar su propio heroísmo. Así, a través de estas obras, vemos múltiples caras del enfrentamiento Teseo-Minotauro. Desde la acción narrativa completa de un casone renacentista, la tensión dramática de una escultura pública, la contemplación filosófica de un mármol neoclásico, hasta la exaltación decorativa en un palacio real. Cada artista, a su manera, nos invita a revivir el momento en que la humanidad vence a la bestia. Y ahora que Teseo ha cumplido su hazaña nos preguntamos, ¿qué pasa con Ariadna? Aquí es donde el mito toma un giro romántico, o tal vez trágico. La historia de Ariadna es inseparable de la de Teseo. Sin la astuta intervención de ella, el héroe jamás habría salido con vida del laberinto. Ariadna, hija del rey Minos, se enamora de Teseo y le proporciona el famoso hilo para que encuentre la salida. ¿Cómo plasmaron los artistas ese acto de amor y astucia? ¿Y qué ocurrió después, cuando Teseo huye y la deja abandonada? En esta sección, veremos pinturas que capturan tanto la complicidad amorosa como el abandono desgarrador de Ariadna. Ariadna dándole el hilo a Teseo, de Angelica Kauffmann, siglo XVIII. Imaginemos una escena de tenue emotividad y elegancia neoclásica. La artista Angelica Kauffmann, una de las pocas mujeres pintoras renombradas de su época, representó a Ariadna entregando a Teseo el ovillo de hilo que lo guiará en el laberinto. En el lienzo, Ariadna está de pie en un escalón más alto que Teseo, quizá a la entrada del laberinto, y extiende su mano con la madeja de hilo hacia el joven héroe decidido. Ella viste una túnica clásica de suaves pliegues, con colores armónicos, tonos marfil, rosa pálido o celeste, típicos de Kauffmann, iluminada por una luz serena. Teseo, con atuendo de guerrero griego estilizado, la mira con agradecimiento y determinación. Kauffmann captura la intensidad dramática del momento con refinamiento. La pose de Ariadna es grácil pero decidida, y en sus rostros se lee una mezcla de esperanza y ansiedad. La pintora utiliza colores suaves y líneas fluidas, otorgando delicadeza a las figuras, y a la vez transmitiendo el peso emocional de la escena. No hay estridencia. Es un pacto silencioso entre dos jóvenes, conscientes del peligro que acecha. Esta obra refleja perfectamente el estilo neoclásico de Kauffmann, belleza clásica, expresión contenida pero emotiva, y cuidadoso detalle en vestimentas y gestos. Podemos casi oír a Ariadna susurrar, «Toma este hilo, no me olvides dentro», mientras Teseo asiente con solemnidad. Un detalle encantador es cómo Kauffmann equilibra la composición. A un lado se insinúa quizás el inicio del laberinto, mientras que desde el otro extremo, una luz suave entra desde el exterior, iluminando a Ariadna como si la esperanza misma descendiera con ella. Esta iluminación no solo embellece la escena, sino que refuerza simbólicamente su gesto. Ella, como guía, es la portadora de la luz en medio de la oscuridad que Teseo está por enfrentar. Dato curioso, Angelica Kauffmann pintó también años más tarde un Baco y Ariadna, así que le siguió el rastro al destino de nuestra heroína. Ariadna y Teseo, de Jean-Baptiste Regnault, 1829. Nos trasladamos ahora a Francia, al Museo de Bellas Artes de Rouen.
Frente a nosotros, un óleo sobre madera relativamente pequeño, unos 36 por 50 centímetros, obra del veterano Jean-Baptiste Regnault. Regnault, pintor clásico tardío, decidió retratar a la pareja en un instante íntimo y vulnerable. La escena se sitúa, según parece, en la entrada de la cueva del laberinto. Imaginemos el contraste de luces, el fondo oscuro de la caverna y un rayo de luz iluminando a Ariadna y Teseo en primer plano. Ariadna aparece envuelta en telas ligeras clásicas, un recurso típico para mostrar su pureza y belleza clásica. Y Teseo, a su lado, portando la espada con la que acaba de matar al Minotauro. ¿Qué momento exacto representa Regnault? Posiblemente el instante justo después de la victoria. Teseo, agotado y triunfante, emerge del laberinto, y Ariadna lo recibe emocionada. Puedo imaginar a Ariadna arrojándose a los brazos de Teseo, en un gesto de alivio, mientras él, aún respirando con fuerza, la sostiene. La expresión de sus rostros sería todo un poema. Los ojos de Ariadna brillantes de amor y orgullo, los de Teseo con gratitud, y quizá ya con la preocupación de huir pronto de Creta. Regnault era conocido por suavizar el clasicismo davidiano con sensualidad, así que seguro hay ternura en la forma en que plasma las carnes y los ropajes. El fondo rocoso y la penumbra realzan la calidez de sus pieles iluminadas. Todo el cuadro exuda ese romanticismo prerromántico de la Restauración francesa. Amor y deber entrelazados en pinceladas suaves. Es como el happy ending que debería haber tenido la pareja. Pero los que conocen el mito saben que la felicidad de Ariadna con Teseo duraría poco. El abandono de Ariadna. No podemos hablar de Ariadna sin mencionar la crueldad de su destino con Teseo. Después de ayudarlo, huir con él de Creta y salvarle la vida, Ariadna es abandonada en la isla de Naxos por Teseo, que pone rumbo a Atenas sin ella. Este momento, trágico para Ariadna, también ha sido plasmado en el arte, incluso por la misma Angélica Kauffmann. Por ejemplo, Kauffmann pintó Ariadna abandonada por Teseo en 1774, mostrando a Ariadna desesperada en la orilla mientras el barco de Teseo desaparece en el horizonte. En el contexto de nuestras obras, basta con imaginar la continuación del cuadro de Regnault. A la mañana siguiente, Ariadna despierta en Naxos y ve la vela del barco de Teseo convirtiéndose en un puntito lejano. Esta faceta melancólica quedó inmortalizada también por otros, desde poemas, como Ariana, de Ovidio, hasta óperas. Pero tranquilos, que el mito de Ariadna no termina en desgracia. Cuando más sola estaba, llegó alguien más, y con ello pasamos a la siguiente sección, donde el dios del vino entra en escena para cambiar el destino de nuestra heroína. Después de la traición de Teseo, el mito nos ofrece un giro inesperado y jubiloso. El dios Dionisio, Baco, descubre a Ariadna sola en Naxos, se enamora de ella y la convierte en su esposa inmortal. De princesa abandonada a diosa coronada de estrellas, este encuentro ha sido representado con deleite por numerosos artistas, pues combina romance, divinidad y fiesta báquica. Analicemos cómo diferentes pintores capturaron el momento en que Baco y Ariadna se encuentran, y qué pasó después, claro. Baco encontrando a Ariadna en Naxos de los hermanos Lenain, alrededor del año 1635. Nos situamos en la isla de Naxos a la luz de un nuevo día. Ariadna yace dormida o meditando, y de pronto llega un cortejo ruidoso encabezado por Baco, Dionisio, en persona. En la interpretación de estos tres pintores franceses del barroco, quienes trabajaban juntos, vemos justamente eso, Baco encontrando a Ariadna en Naxos, tras haber sido ella abandonada por Teseo. La pintura, 102 por 152 centímetros, hoy en el Museo de Orleans, nos muestra a un Dionisio juvenil y vibrante, quizás coronado de hojas de vid, corriendo hacia Ariadna con los brazos extendidos. Ariadna está medio recostada sobre una roca, dormida. Los Lenain, conocidos por su realismo sombrío en escenas campesinas, aquí abordan un tema mitológico con un estilo sobrio. Los colores posiblemente tierra, ocres y rojos profundos, sombras densas a la manera carabajista. El momento capturado es dinámico, se siente el impulso de Baco acercándose a Ariadna. La pincelada de los Lenain, aunque menos conocida que la de un Rubens, nos regala un momento íntimo dentro de la algarabía mitológica. Es un dios encontrando a una mujer mortal y prometiéndole el universo. Baco y Ariadna, de Sebastiano Ricci, alrededor del año 1713. Demos un salto a la vibrante escuela veneciana del siglo XVIII, con Sebastiano Ricci, cuya paleta y composición son sinónimo de fiesta visual. Ricci pintó al menos una notable versión del encuentro de Baco y Ariadna hacia 1713 y 1715, probablemente durante su estancia en Londres. Uno de estos lienzos, formato vertical inusual, se encuentra en la National Gallery de Londres, y otro, titulado El encuentro de Baco y Ariadna, adorna Chiswick House, la antigua mansión del conde de Burlington. Visualicemos la escena según Ricci. Ariadna yace profundamente dormida, envuelta en lujosas telas de color rosa y púrpura, sobre una cama improvisada de ropas en la costa de Naxos. Un grueso cortinaje rojo es sostenido a un lado por un pequeño sátiro, revelando el paisaje.
Desde la derecha irrumpe Baco, literalmente saltando hacia Ariadna envuelto en una capa amarilla y azul brillante, con su túnica de piel de leopardo ondeando. A su lado salta un guepardo domesticado. Sí, Ricci pintó un chita en lugar de un leopardo tradicional, que simboliza la ferocidad y pasión con la que el dios viene a reclamar a su amada. El cielo amanece con colores rosas y dorados, bañando a Baco en una luz divina. Dos pequeñuelos alados, putti, descienden desde lo alto con una antorcha encendida, símbolo del amor ardiente entre Baco y Ariadna. Estos pequeños alados, conocidos como putti, del italiano puto, son figuras típicas del arte renacentista y barroco. Representan niños desnudos, a menudo con alas, y aunque recuerdan a los ángeles, no tienen necesariamente un significado religioso. En escenas mitológicas como esta, simbolizan el amor, la alegría o la energía divina que envuelve a los personajes principales. Aquí acompañan el despertar amoroso de Ariadna y el júbilo que trae Baco. Alrededor se desata la fiesta, Ménades danzando, un gordito puto soplando una flauta, y otro a punto de chocar címbalos. El cuadro es puro movimiento y color. Ricci, influido por Tiziano, quien había pintado un famoso Baco y Ariadna 2 siglos antes, utiliza tonos cálidos, pinceladas sueltas y una composición diagonal para infundir energía. Como espectadores, sentimos la música y el júbilo, es el triunfo del amor y la dicha báquica. Ariadna está a punto de despertar, y casi podemos verla abriendo los ojos con asombro al ver a este dios radiante frente a ella. La verticalidad inusual del cuadro subraya la elevación de Ariadna, de mortal dormida a futura diosa ascendiendo al cielo. Los putti ya traen su antorcha nupcial desde las alturas. No es casualidad que Ricci pintara esto en Inglaterra, lo creó para Lord Burlington en Londres, integrándolo en la decoración de Burlington House, y posteriormente la obra se movió a Chiswick House con un espectacular marco diseñado por William Kent. Imaginemos estar en un gran salón inglés del siglo XVIII, brindando con vino mientras este cuadro presidía la estancia. ¡Qué manera de animar cualquier velada! Pero no podemos hablar de Sebastiano Ricci sin detenernos ante una de sus obras más espectaculares, el monumental The Meeting of Bacchus and Ariadne, pintado para decorar el techo de una gran sala en Londres. Esta composición al óleo, de formato extremadamente alargado y horizontal, perteneciente hoy a la colección de la Royal Academy, es una auténtica explosión de color y dinamismo. Imaginemos la escena, el cielo se abre en un estallido de luz dorada, las nubes se agitan como olas, y en el centro, Baco, joven, triunfante y radiante, avanza hacia Ariadna, que lo contempla aún recostada, entre sorprendida y maravillada. El séquito báquico irrumpe con alegría, sátiros, ménades, pequeños putti alados cargados de guirnaldas y antorchas, todo parece moverse, los ropajes ondean, los cuerpos giran, la música casi se escucha en el aire. Ricci, heredero del vibrante colorido veneciano de Veronese y Tiziano, utiliza tonos resplandecientes, carmines, azules ultramarinos, dorados brillantes. La composición, en diagonal ascendente, parece arrastrarnos literalmente hacia el Olimpo junto con los protagonistas. La sensación de elevación es tan poderosa, que por un momento, al mirar esta obra, uno olvida el suelo que pisa. Este Ricci monumental refleja a la perfección el espíritu festivo y glorioso de la unión entre Ariadna y Baco, no como un simple encuentro amoroso, sino como la celebración triunfal de una mujer que, tras haber sido traicionada, encuentra su redención y su divinidad. Sin duda, The Meeting of Bacchus and Ariadne de Ricci es una de esas obras donde el mito no solo se cuenta, sino que se vive. Rubens o Quelinus, el Baco y Ariadna de la controversia. Antes de pasar al desenlace de Ariadna, vale la pena aclarar un detalle de atribución que mencionó nuestra productora. Sí, también investigamos chismes artísticos. Existe un gran cuadro de Baco y Ariadna en el Museo del Prado que durante mucho tiempo se atribuyó a Rubens, pero cuyo autor real es Erasmus Quelinus II, discípulo de Rubens. ¿Qué ocurrió? En 1636 Rubens recibió del rey Felipe IV de España el encargo de decorar un pabellón de casa, la Torre de la Parada, con más de 60 pinturas de temas mitológicos. Rubens diseñó bocetos y sus ayudantes ejecutaron muchas obras. Una de ellas fue Baco y Ariadna. Rubens hizo un boceto al óleo, hoy en el Museo Boymans, y Quelinus pintó la versión final en gran formato, 180 por 95 centímetros, entre 1636 y 1638. El resultado, ahora en el Prado, muestra a Baco, encontrando a Ariadna abandonada en Naxos, casándose con ella y llevándola al Olimpo. Es uno de 6 cuadros que Quelinus realizó para la serie según bocetos de Rubens, así que por más toque rubeniano que tenga, colores cálidos, anatomías exuberantes, la autoría es de Quelinus. Este dato nos recuerda cómo en el arte barroco era común la colaboración en talleres. En resumen,
El Baco y Ariadna del Prado es en realidad Rubens & Company, diseño de maestro, ejecución de discípulo, y su relevancia reside en ser testimonio de cómo el mito adornó los palacios reales europeos. Imaginen al rey Felipe IV deleitándose con estas historias en sus ratos de ocio cinegético. Como vemos, el rescate de Ariadna por Dionisio ha inspirado escenas de fiesta, amor y triunfo en la pintura. Pasamos de la tristeza a la gloria. Ariadna abandona las lágrimas por el vino y la corona estelar. Los artistas barrocos y rococó, con su afán por lo dramático y lo sensual, encontraron en este tema el pretexto perfecto para llenar sus lienzos de movimiento, colorido y alegría divina. Y nosotros, como público, casi sentimos ganas de unirnos al cortejo de Baco y bailar junto a Ariadna bajo la luz de la luna de Naxos. Pero agarren sus copas, que aún nos queda un último brindis reflexivo. Regresaremos al laberinto, pero esta vez desde dentro de la mente del Minotauro. Antes de cerrar con el Minotauro mismo, tomemos un desvío histórico. El Palacio de Cnosos en Creta, el escenario original del mito. ¿Existió realmente el laberinto del Minotauro? A inicios del siglo XX, el arqueólogo Sir Arthur Evans desenterró en Cnosos los restos de una enorme estructura palacial de la Edad de Bronce, asociándola de inmediato con el legendario laberinto. Pensemos en esto. Los antiguos mitos griegos hablaban de un palacio subterráneo lleno de pasillos donde moraba un monstruo, y Evans encontró un complejo con pasillos laberínticos, decenas de habitaciones y frescos de toros. ¡Bingo! Cnosos, la capital del rey Minos según la leyenda, resultó ser un palacio de la civilización minoica, aproximadamente entre los años 2000 y 1400 antes de nuestra era, con arquitectura muy avanzada. Sus intrincadas estancias y corredores llevaron a Evans a creer que, en efecto, estaba ante el célebre laberinto del Minotauro. De hecho, el palacio es un laberinto en miniatura. Múltiples niveles, patios centrales, escaleras que suben y bajan como en un dibujo de Escher, un verdadero palacio de las 1000 estancias. Evans también notó en los muros del palacio un motivo recurrente, un hacha doble esculpida, símbolo sagrado de la Creta minoica, conocida como Labris. En las paredes, la sala de las dobles hachas, llamó tanto la atención del arqueólogo que propuso un origen etimológico para la palabra laberinto, labirintos, la casa del Labris. También descubrió un famoso relieve de un toro embistiendo en la entrada norte, lo cual parece un guiño directo al mito. Imaginen a los cretenses de la antigüedad contándose historias. Ven un enorme palacio con pasillos donde es fácil perderse, con decoraciones de toros por doquier. Era natural que pensaran que allí dentro había un monstruo toro escondido. Hoy, los visitantes de Cnosos caminan entre columnas rojas reconstruidas y frescos restaurados. Gracias, Evans, aunque sus métodos de reconstrucción fueron discutidos. Pueden ver el trono de alabastro que se supone fue del rey Minos, rodeado de frescos de grifos. Pueden subir a las terrazas y asomarse a los patios donde quizás se practicaba el taurocatapsia, el deporte minoico de saltar sobre toros. Todo el lugar tiene una aura mística. Es fácil imaginar a Ariadna deambulando por esos corredores, el hilo en la mano, y escuchar los lejanos bramidos del Minotauro resonando en las bóvedas. La conexión entre arqueología y mito es emocionante. Así como Schliemann demostró que Troya pudo ser real, Evans dio consistencia histórica a las leyendas del laberinto. Gracias a él, sabemos que hacia 1600 a.C. existió en Creta un reino poderoso, posiblemente la base histórica del reino de Minos. Si bien no encontraron huesos de ningún minotauro, por suerte, hallazgos como la hornacina del Minotauro, un espacio subterráneo oscuro con un gran cuerno esculpido, que Evans fantaseó como el lugar donde encerraban al monstruo, alimentaron aún más el mito. El Palacio de Cnosos es, en cierto modo, un personaje más de la historia. Sus ruinas nos susurran antiguas tradiciones. Tal vez, los sacrificios de jóvenes atenienses reflejen antiguos tributos o rituales minoicos. Los atenienses que visitaban Creta regresaban contando historias de un palacio laberinto, y así nació la leyenda. Hoy, caminar por Cnosos es como entrar en el mito. Uno puede casi perderse entre sus restos, preguntándose si detrás de la próxima esquina estará el Minotauro Asterión esperando. Y hablando de Asterión, el Minotauro, terminemos nuestro viaje dándole la palabra a él, a la criatura trágica atrapada en el laberinto, que un escritor del siglo XX imaginó de manera magistral. Llegamos al desenlace literario de este periplo. Hasta ahora, hemos visto la historia desde la perspectiva de héroes y dioses, pero ¿y el Minotauro? ¿Qué siente el monstruo en su soledad? En 1947, el escritor argentino Jorge Luis Borges nos regaló una pequeña joya titulada La Casa de Asterión. En este cuento, Borges hace algo genial, narra en primera persona, como si fuera el Minotauro. Asterión es el nombre propio que le da. El resultado es una reflexión profunda y conmovedora que humaniza al supuesto monstruo. Imaginemos por un momento ser Asterión. Naciste diferente. Te encerraron en una casa infinita, sin ventanas al mundo, con pasillos interminables. La casa de Asterión comienza con el narrador negando acusaciones.
Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Así arranca, mostrándonos un ser que ha oído los susurros sobre él. Asterión describe su casa laberinto, infinitos corredores, patios, habitaciones sin puertas cerradas, una casa que es el universo entero para él. Nos cuenta que nunca sale porque la gente afuera le teme, y él acepta su destino real. Soy hijo de una reina, no puedo mezclarme, piensa. Sus días son monótonos, corre por los pasillos, se esconde, juega a imaginar que tiene un visitante, un otro Asterión, para mitigar la soledad. Borges nos hace sentir la soledad infinita y el tedio de este ser. Asterión nos confiesa que a intervalos periódicos recibe visitas. Cada 9 años, 9 hombres entran a su casa, y él, creyendo liberarlos del mal del mundo, los mata piadosamente. Deja sus cuerpos allí, casi como señal para distinguir unas habitaciones de otras en su laberinto interminable. Aquí, de pronto, sentimos una tremenda compasión. El monstruo no es sádico, ve sus asesinatos rituales casi como un sacrificio redentor, una carga que lleva con tristeza. Asterión espera a su redentor. Sabe que algún día llegará alguien que quizás lo libere de su existencia. Tiene visiones. Quizá él mismo creó el mundo y lo olvidó. Divaga en pensamientos metafísicos, clásico toque borgiano. Finalmente, al final del cuento, oímos unos pasos y una voz, y en un último párrafo sorprendente, otro narrador habla. Son Teseo y Ariadna conversando fuera del laberinto, tras haber matado al Minotauro. ¿Lo creerías, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. ¡Boom! Ahí entendemos todo. El relato era la mente del Minotauro antes de ser sacrificado casi sin resistencia. Borges logra que por un instante nos duela la muerte del monstruo. Asterión quería morir, anhelaba ese encuentro para escapar de su soledad, y Teseo sin saberlo cumplió ese deseo. El tono de Borges es sereno, casi clínico, pero cargado de tristeza. Sientes lástima por Asterión, encerrado en su eternidad. Es un giro totalmente novedoso. El monstruo es la víctima. Borges se inspiró para esta historia en un cuadro de George F. Watts llamado The Minotaur, de 1885, donde se ve al Minotauro solitario mirando el mar con nostalgia. Y también se dice, en sus propias experiencias de desamor y soledad, Borges la escribió tras una ruptura amorosa, proyectando en Asterión su propio anhelo de ser liberado de la tristeza. En clave de podcast, podríamos imaginar entrevistar al Minotauro. Asterión, ¿cómo es tu día a día? Y él respondería con voz melancólica. Mi casa es mi mundo, y mi mundo es repetición. Juego a correr por mis pasillos para no enloquecer. He matado a algunos intrusos, pero créeme, lo hago por compasión. Espero que algún día él venga, mi redentor, entonces podré dormir sin pesadillas. Uno casi querría abrazarlo, ¿no? La casa de Asterión nos invita a repensar el mito desde el punto de vista del otro, del que fue condenado por nacer diferente. En el contexto de todo lo que hemos visto, es un contrapunto moderno brillante. Mientras las obras clásicas celebran la victoria de Teseo, la razón, sobre la bestia, Borges nos susurra, ¿y si la bestia era un ser sensible atrapado en un destino cruel? Es profundamente humano en su monstruosidad. Hemos llegado al final de nuestro viaje, a través de pinturas y esculturas antiguas, caminando por ruinas milenarias y adentrándonos en la literatura contemporánea, hemos seguido el rastro del hilo de Ariadna por el gran laberinto de la cultura. Desde la valentía de Teseo inmortalizada en mármol de Carrara, hasta la soledad del Minotauro, inmortalizada en palabras de Borges, el mito se ha revelado inagotable, siempre vivo y resignificándose. Si algo nos muestra este recorrido, es que cada época y cada artista encontró en la historia de Ariadna, Teseo, Dionisio y el Minotauro, un espejo de sus propias preocupaciones. La gloria heroica, la traición, el amor redentor, la soledad existencial. En Rouen, en Londres, en París, en Caserta o en Buenos Aires, el eco del laberinto resuena. Quizá porque, simbólicamente, todos enfrentamos nuestros propios minotauros internos, buscamos guías en la oscuridad, y anhelamos salir al claro del día transformados. Espero que hayan disfrutado de este paseo narrativo. Yo, por mi parte, casi puedo oler el óleo de los lienzos, sentir el frío del mármol bajo mis manos, y escuchar los pasos silenciosos de Asterión en la distancia. Ahora los invito a soltar el hilo. Ya no hace falta. Hemos salido del laberinto juntos. Y a brindar con una copa de vino en honor a Dionisio y Ariadna, celebrando el poder del arte para hacer eternas las leyendas. Gracias por escuchar, y hasta la próxima travesía mitológica artística. Fuentes utilizadas. Las referencias a datos históricos, técnicos y citas provienen de catálogos museísticos y documentación especializada, como la Joconde, colección de museos de Francia. Descripciones de Wikimedia Commons y Wikipedia para las obras de arte mencionadas, artículos de National Geographic Historia sobre Cnosos, y el texto del cuento La casa de Asterión de Jorge Luis Borges, entre otros. Cada obra y hecho histórico ha sido verificado para ofrecer información precisa dentro de este relato. Salud y hasta pronto.